se juntan, se animan. Muy bien, después de una muy breve pausa, estamos ahora con Adriana Donceri, secretaria general de SAOP de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo andamos, Adriana? Bien, ¿cómo están? Buenas tardes. Andamos bien, justamente te queríamos hacer la misma pregunta sobre que veníamos hablando con la anterior entrevistada sobre la reforma de libertad de educación. Queremos saber cuál era tu punto de vista, cómo era que lo veías y de qué manera crees que podría llegar a afectar a la manera en la que se está dando la educación hoy en día, que bueno, se ve que es uno de los puntos más afectados de todo este gobierno. Sí, bueno, la verdad es que es un borrador por el momento, no han presentado todavía formalmente proyectos, pero hemos podido acceder porque está colgado en la página del Consejo de Mayo, uno de esos borradores, y bueno, la verdad es que lo estamos discutiendo, analizando, y hay que plantear que es un proyecto que pone de cabeza, digamos, la Ley de Educación Nacional, una ley que ha sido construida con consensos, con mucha participación, una ley que cumple 20 años este año, que sin duda necesita ser actualizada, pero que nosotros entendemos que es muy virtuosa porque pone una centralidad en la educación como derecho y en el rol del Estado en garantizar ese derecho. Y bueno, el proyecto libertario, el proyecto de libertad educativa, que en realidad no es libertad, sino que es una deserción, digamos, de un abandono por parte del Estado del Estado Nacional, de su obligación de regular la política educativa nacional. El mismo proyecto habla de que el Estado tiene un rol subsidiario, es decir, que interviene solo en aquellos casos que podrían ser necesarios, lo demás lo deja librado a los intereses y las posibilidades particulares. Bueno, ese proyecto en principio desvirtúa la política educativa como una política central para la inclusión social, pero también para la defensa de la soberanía y de la identidad nacional. Y por otro lado, lo que hace es profundizar las desigualdades porque habilita un montón de otras formas de escolarización y pone de alguna manera en manos de los particulares la educación de las familias, de los hijos y de las hijas. Y esto, sin duda, en una sociedad desigual, es imposible pensar en igualdad de derechos cuando hay tantas asimetrías. Así que, sin duda, no solo que no es una reforma que busca la justicia social, sino que busca, desde nuestro punto de vista, profundizar las desigualdades que hay y, desde el punto de vista de los docentes, precarizar mucho más las condiciones de trabajo, sin lugar a dudas. Ustedes están haciendo una recorrida por la provincia, charlando con los distintos afiliados y afiliadas al respecto de la ley. ¿Y qué pasa por parte de los empleadores, ¿no? Las instituciones educativas de gestión privada? ¿Ellos acompañan este proyecto de ley porque de alguna manera le quita el alumnado de las aulas? La verdad es que la ley propone de diferentes cuestiones, todas son en detrimento del trabajo y de la educación, esto hay que decirlo categóricamente. Hemos conversado con algunas de las cámaras patronales, puntualmente con el SEC, que es el que reúne a las escuelas católicas, con preocupación por ese corrimiento del Estado, ¿no? De esta obligación que tiene, pero también sabemos que hay en este proyecto pluma de algún otro sector de la patronal privada, porque es un proyecto que habilita distintas formas de escolarización, pero también flexibiliza muchísimo la manera en la que se construyen los proyectos educativos, la manera en la que se contratan y la manera en la que se despiden los trabajadores y trabajadoras docentes. Digamos, es un retroceso realmente muy grande que beneficiará a unos pocos, a los que tengan posibilidades de acceder de alguna manera a esas mejores formas, pero también poner sobre la mesa que mayor inversión de algún sector o alguna inversión privada tampoco garantiza calidad educativa. Entonces, nosotros entendemos que habilita la lógica de la educación como negocio, la mercantilización de la educación, donde
los beneficiarios son efectivamente muy pocos, no es el conjunto de la población. Y no hay ninguna medida, ninguna decisión, ninguna pauta en ese proyecto que nos permita pensar en mejorar la educación que tenemos. Como tantas otras políticas del gobierno nacional, lo que busca es, bueno, dar por tierra con todo lo que ha costado muchas décadas en nuestro país construir. Nuestro sistema educativo es virtuoso, tiene fortalezas que realmente se destacan en la región, inclusive en el mundo. En todo caso, lo que hay que hacer es mejorarlo, actualizarlo, evaluarlo, pero esto también tiene que ser con el consenso social y con la participación de los trabajadores. En este proyecto libertario no se consultó a un solo docente, de eso no hay duda. En otro orden de cosas de esto que está pasando, no solamente con el gobierno, pero capaz que algo tiene que ver, está saliendo muy en los medios de comunicación y a la luz. Pareciera que estamos descubriendo muchas situaciones de violencia dentro de las instituciones educativas que hasta ahora quedaban de la puerta hacia afuera, no es que no estaban. Y ustedes como gremio, ¿cómo están trabajando en esta problemática? Bueno, es una problemática que, si bien no es nueva, tiene características novedosas por la manera en la que se organiza, por la manera en la que se comunica, la irrupción de las redes y los nuevos espacios digitales en los que, sobre todo, los y las jóvenes se comunican y se plantean estos desafíos, estas experiencias que realmente son preocupantes. Lo primero que señalamos desde el SADOP es que no es que se trate de un fenómeno escolar. La violencia, la conflictividad, la vulnerabilidad de los y las jóvenes, los problemas inclusive de salud mental que se agravan, las dificultades de los y las jóvenes para insertarse y para vincularse de las y las jóvenes, tampoco es privativo de esa edad, sucede en todas las edades, pero bueno, hay momentos de la vida en las que las personas son especialmente vulnerables y deben ser protegidas. Y bueno, con respecto a esto, estos son fenómenos sociales que tienen que ver con un clima social en el que la violencia está en aumento, los discursos de odio, tenemos un presidente que no para de agredir, de insultar, de llamar, de descalificar al otro, y bueno, sin duda este clima de época fogoneado por las máximas autoridades nacionales y por grandes referentes internacionales generan, en este caso, por este tema que estamos hablando en los y las jóvenes, este tipo de situaciones. Pero no son situaciones escolares, son situaciones sociales, por lo tanto es importantísimo hacer hincapié en el compromiso y la corresponsabilidad de los distintos sectores, de las distintas instituciones, la familia en primer lugar, la escuela, el Estado municipal, el Estado provincial, el Estado nacional. No son fenómenos, como te decía, escolares, pero sí encuentran su eco en la escuela, y ahí es donde a nosotros como docentes nos toca ver, bueno, de qué manera contener, acompañar, pero también de qué manera proteger a los y las docentes que están sintiendo, en función de todos estos fenómenos, una sobrecarga laboral y una creciente preocupación y desgaste, porque son hechos muy complejos. Y llevándolo por este mismo camino, ¿cómo puede llegar a ser un docente que presencia algún acto de violencia, ya sea entre los alumnos o entre diferentes cursos? Porque sabemos que el docente, si bien no puede interferir de manera física, a veces lo único que puede llegar a hacer es de pedir la calma entre ellos. ¿De qué manera podría llegar a interferir, como que sea efectiva para que se pueda llegar a dar un cambio en la institución? Bueno, acá hay algunos conceptos que me parece que está bueno aclarar o por ahí plantear. Uno, que tenemos que evitar la criminalización de los y las jóvenes, entender que estamos frente a un fenómeno de conflictividad que seguramente tiene causas muy diversas, pero insisto, las causas son sociales, son de la comunidad, por lo tanto hay que abordarlas de esa manera.
Nunca el docente solo va a poder resolver esta problemática. Cuando se produce el hecho de violencia, de alguna manera ya es tarde, ya llegamos tarde como sociedad, por eso hacemos mucho hincapié en la prevención y también en la articulación entre los distintos organismos del Estado, en nuestro caso la responsabilidad de los propietarios de las instituciones y los docentes y las familias, cada uno en el nivel de responsabilidad que le toca. Entonces, es importante que estos hechos tan desgraciados nos lleven a reflexionar en la necesidad de generar los ámbitos de diálogo, de consenso. Hay que escuchar mucho más a los y las jóvenes, hay que generar esos espacios de confianza, esos espacios para que se sientan contenidos y también para que podamos abordar los adultos, porque los adultos no estamos libres de ejercer violencia, estamos también asistiendo a hechos lamentables por parte de adultos con respecto a las escuelas y en distintos ámbitos. Entonces, entendemos que son momentos de alarma como comunidad, pero no para entrar en pánico o en crisis, sino todo lo contrario, para llevar tranquilidad, racionalidad y entender que debemos construir desde el diálogo, desde el consenso y desde el cuidado del otro. El lunes pasado tuvimos una reunión a la que nos convocó la directora de Educación de la provincia y el ministro de Seguridad para hablar de estas cuestiones, explicándonos que ya están trabajando con los distintos inspectores de toda la provincia para asesorar en la correcta intervención en las situaciones críticas. Acá hay una articulación que tiene que hacer el sistema educativo, la familia, el área de seguridad y la justicia. Y nosotros desde los sindicatos planteando la necesidad también de resguardar a los y las docentes y de que todos tengamos las instrucciones claras como para, insisto, lo principal es poder prevenir y una vez que se sucede o que empieza a generarse un hecho de violencia, poder tener la intervención adecuada. Y muchas veces la intervención no es ya ese punto del docente, sino que tienen que intervenir otras áreas de gobierno. Así que, es tiempo de llevar tranquilidad, pero sobre todo mucha responsabilidad. La provincia, paritarias, reunión, y se suman a estas campañas de trabajar la problemática y atenderla como una problemática de la violencia dentro de las instituciones. Torrendel, La Nación, ¿brillan por su ausencia o están convocando a paritarias o está dentro o sobre la mesa nacional no de negociación, pero sí de paritarias esta problemática? Ayer lo explicaba con total claridad la directora de Educación, Flavia Tedigi, y a nosotros nos consta como Sindicato Docente Nacional, el gobierno nacional está absolutamente ausente de toda esta problemática. Ausente de poder dar respuesta a los y las docentes en términos de paritaria, de capacitación, de garantizar piso salarial. Sigue debiéndonos el FONIT, esa quita salarial que efectuó sobre los y las docentes y ausente totalmente de políticas que permitan contener y acompañar a los jóvenes y también darle a los y las docentes las herramientas y las certezas como para poder intervenir. Así que, a nivel nacional realmente hay un estado de deserción, como lo menciona el gobernador, y a nivel de la provincia de Buenos Aires, trabajando con mucha dificultad porque la situación es compleja, porque las necesidades son muchas en una provincia muy grande, pero vemos que hay un compromiso y sobre todo de trabajar con las y los docentes, por eso también poner en valor que hayamos sido convocados y que podamos encontrar entre todos la mejor manera de tejer las redes que los y las jóvenes necesitan y cómo seguir trabajando para mejorar las condiciones laborales de los y las docentes. Tenemos un mensaje en nuestro canal de YouTube, no alcanzo a leer la parte de abajo, pero
proponen la participación y la intervención de psicólogos sociales en las escuelas trabajando con los grupos. Hay equipos de orientación. Bueno, esa es una gran falencia en la reunión a la que hacía referencia el lunes pasado. Claramente, sobre todo el área de educación, decían la importancia de trabajar con los equipos de orientación. En las escuelas de gestión privada carecemos prácticamente en todas de equipos de orientación. Esto es una necesidad que como SADOP planteamos, le venimos planteando al área educativa, le venimos planteando a los empleadores. El cargo está creado, es decir, los empleadores debieran contratar, conformar el equipo de orientación en cada escuela. En tiempos de tanta vulnerabilidad, de tanta conflictividad, se hace imprescindible. Así que nosotros desde SADOP seguimos planteando que es urgente la conformación de estos equipos, sobre todo en este contexto. Adriana Doncelli, secretaria general de SADOP Provincia de Buenos Aires, muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros y como siempre de aclarar cuál es la participación, el rol del sindicato, no solamente para con sus afiliados directamente, sino también a través de esta discusión y poner en debate las leyes y las propuestas que hay a nivel nacional y provincial para mejorar las condiciones educativas. Bueno, muchas gracias. La verdad que es muy valioso poder tener estos espacios para, poder transmitir desde el lugar que a uno le toca, qué es lo que se está trabajando, cuáles son los temas de agenda del SADOP. Nosotros particularmente con respecto a las escuelas de gestión privada, poner en valor la existencia de los comités mixtos de salud, higiene y seguridad, porque es una figura creada por ley para la provincia de Buenos Aires. Hay 2 provincias en el país que tienen esta figura, Santa Fe y Buenos Aires, y en los colegios poder tener los comités mixtos integrados por representantes de trabajadores y empleadores también es un espacio fundamental para abordar estas problemáticas y trabajar en la prevención. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a una pausa y volvemos.